Dios les bendiga. ¿Está acá? Alábele. Él es digno de honra. Hemos venido a alabar y a glorificar a nuestro Señor, al que es digno. ¿Sí? Usted no ha venido a perder el tiempo. Usted ha venido a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y un día nos lo vamos a ver. ¿Lo anhela? ¿Lo desea? ¿Nos vamos en el rapto? ¿Nos vamos o nos quedamos? Yo esperaba un amén, pero de toda la iglesia. Algunos hizo un examen y quizás se encontró un poquito dudoso. ¿Nos vamos en el rapto? Por fe, hermano, nos vamos. La fe en nuestro Señor. Aleluya. Abra su Biblia. Libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 6. Versículo 60. Lo llevo despacito. Al 69. Vamos a hablar de el carácter del discípulo o del cristiano, como usted le quiera titular ahí. Yo le he titulado el carácter del discípulo. ¿Usted tiene carácter de discípulo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Tenemos la lectura? ¿Estamos listos? Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, esta preciosa tarde, amado Padre, que nos permites estar en tu casa para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Toma el control, Dios mío, de cada uno de nosotros. Amado Padre, están acá los que tú has querido que estén, Señor. Hemos venido lo que tú has querido que viniésemos esta tarde, Señor. Bendito Padre, disponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor.
Lo entregamos, Señor, delante de ti, Padre. Moldéalo esta preciosa tarde. Moldea nuestras vidas, Señor. Moldea nuestro carácter, Dios mío. Moldéanos, Señor, para poder, oh bendito Dios, reflejar lo que tú quieres que reflejemos, Señor. Queremos ser verdaderos cristianos, amado Dios. Queremos ser, Señor, aleluya, ese que predica con su diario vivir, Señor. Ese que predica con su vestir. Ese que predica con sus palabras, amado Dios. Ese que predica, amado Dios, con su caminar, Señor, diariamente. Bendito Dios, venimos pidiéndote esta preciosa tarde, Señor, que hables a nuestras vidas, que tomes el control, Dios mío, de cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien enfermo, amado Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sane, Señor, de toda dolencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que libertes, amado Dios, al que está oprimido, Señor, que tomes control de sus emociones, de sus sentimientos, papá. Si hay alguien, Dios mío, que ha venido, Señor, con un problema, si hay alguien, Dios mío, que se encuentra atado, Dios mío, oh bendito Dios, esta preciosa tarde, que pueda irse de este lugar libre, Señor. Dice tu palabra, amado Dios, que si el Hijo, oh bendito Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Queremos irnos a este lugar libre, libre de toda atadura, de toda opresión, de toda enfermedad, de todo engaño del diablo, Señor. Queremos irnos libres, amado Padre. Hemos venido al lugar, Dios mío, donde tu Espíritu se manifiesta, y ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Toma el control, Dios Padre, de cada vida. Toma el control, Dios mío, de cada situación que cada uno de tus hijos, papá, puede encontrarse, Señor, contigo a través de la oración, a través de la palabra. Bendito Padre, ahí glorifícate, Señor. No estamos acá para perder el tiempo. No estamos acá, Señor, oh bendito Dios, porque no teníamos que hacer. Estamos acá, Señor, porque reconocemos la necesidad que hay, Dios mío, en nuestras vidas, porque reconocemos que tú eres nuestro creador, amado Padre, porque reconocemos, amado Dios, aleluya, que tú nos has escogido. No fuimos nosotros a elegirte, fuiste tú, amado Dios, quien nos eligió para que lleváramos fruto, y frutos en abundancia, Señor. Toma el control de tu pueblo. Liberta, Dios mío, de toda opresión. Que en sus labios haya alabanza, que en sus labios haya adoración, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Rompe, Dios mío, toda atadura. Rompe, Dios mío, toda opresión. Que pueda expresar el pueblo tu gratitud para contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, adore, alabe a su Dios con sus labios. Rompa cadenas. En el nombre de Jesús. No hay nada que le impida alabarle a Dios. No hay nada que le impida poder glorificar a Dios. Si es libre, adórele. Si es libre, alábele. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde está ese pueblo adorador? ¿Dónde está ese pueblo que le alaba? ¿Dónde están aquellos que gritan con grito de batalla? ¿Quiénes son los que dicen victoria en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que dicen en Cristo somos más que vencedores? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompe, Dios mío, todo silencio. Somos llamados, aleluya, anunciar las buenas nuevas del Evangelio con autoridad y con denuedo. En el nombre de Jesús. Libre, libre, Señor, este pueblo, para que te alabe, para que te glorifique. Para eso sacaste al pueblo de la esclavitud. Deja ir a mi pueblo para que ofrezca sacrificio de alabanza. En el nombre de Jesús. Ya no somos más esclavos. Somos libres para alabanza y gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Toma el control esta preciosa tarde de tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, toma el control de mi vida, Señor. Y habla tú, que nosotros vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Vamos a meditar en esta palabra. Le dije el carácter del discípulo. En la mañana predicábamos en Porto di Mare, un poquitito más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 31-32, donde tocábamos esos puntos de que si somos libres, si el carácter de Cristo se ha formado en mí y si vivo como Cristo. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos, para ser libres. Así les dijo Jesús a los que habían creído en aquella predicación: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solo el haber creído, hermanos, sino permanecer en la palabra de Dios, vivir en sus mandamientos, en sus estatutos. Entonces, pero esto de que permanecer en su palabra, hermanos, es un proceso donde nosotros vamos aprendiendo. Recuérdese de que venimos de una esclavitud, de una opresión del enemigo, y el haber creído salimos de esas cadenas, pero comienza un proceso donde nosotros vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, y ya no vamos a escuchar los engaños, las artimañas del enemigo que nos envía dardos continuamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, de todo eso es lo que Jesús le habla a aquellos que habían creído, de ser libres. Recuérdese que Jesús trataba mucho con los fariseos, con los escribas, que ellos consideraban, hermanos, tener el camino correcto hacia Dios. Ellos consideraban tener la mejor religión, por decirle así, o el verdadero Dios. Y Jesús lo vino a confrontar de su estilo de vida. Así Jesús le dijo: hagan los que ellos le dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros vivimos en religión, hacemos así. Queremos que otros vivan el evangelio, pero no vivimos nosotros el evangelio. Entonces somos esclavos de un sistema religioso del cual nosotros tenemos que ser libres y vivir lo que es el evangelio. Esto es lo que le dije, veníamos predicando en Porto di Mare esta mañana, pero es muy conectado, hermanos, porque el libro de Juan trae una secuencia bastante seguida, pero acá vamos un poquito más atrás y vamos a hablar de lo que Jesús le está diciendo a aquellos que eran sus discípulos, que muchas veces la palabra es fuerte, ¿verdad? Muchas veces la palabra es dura. Y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que había sucedido, hermanos? Que ellos estaban diciendo: es dura esta palabra. ¿Qué es lo que a ellos les incomodó? De que era, dice, difícil de oír. Difícil de oír, creo que no, más que todo difícil de aceptar. Porque al oírla, hermanos, quiérase o no, ya la escuchamos. Desde el momento en que salió la escuchamos. Pero el aceptarla, el llevarla a la práctica, es donde muchas veces nosotros tenemos problemas. Entonces, lo que Jesús les dijo, que ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que ellos encontraron que era difícil?
Jesús les está ofreciendo el pan de vida, ¿verdad? Si usted va un poquito más atrás, en los versículos más atrás, lo va a buscar a su casa, no ahorita. Dijo que el que no comiere su carne ni que bebiere su sangre no era digno de él. Y esto es lo que ellos encontraron, hermanos, muy difícil. O sea, ellos dicen, ¿qué? ¿Tenemos que comer tu cuerpo? ¿Tenemos que beber tu sangre? Acá hay algo que no cuadra, hay algo que no va. Y por eso ellos dicen, dura es esta palabra. O sea, que a usted le pongan un plato que no le gusta. Cuando a usted le pusieron por primera vez los macarrones acá en Italia, más si eran al pesto, ¿verdad? Usted quería que le pusieran, el salvadoreño quería que le pusieran tortillas, queso y frijoles. Y le dijeron, acá no hay tortilla. Bueno, hoy sí, hermanos, hoy venden harina más que en nuestro país, más barata quizás. Pero hace 15, 20 años allá era harina. Nosotros con mi esposa íbamos a comprar harina ahí por la 24 de mayo, pero no a la 24 de mayo porque ni ahí había harina. Era un negocio donde vendían solo harinas. Y ahí había una harina blanca que se parecía a la nuestra, pero esa se hacía con agua caliente y se hacían tortillas. Pero costaba. Y así, hermanos, eso que nos den algo que nosotros no lo podemos digerir, que no nos gusta, y a ellos no les gustaba lo que Jesús había dicho, a ellos no les parecía estas palabras. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Vieron qué? No es que Jesús quería que le arrancaran un dedo. Él lo está haciendo simbólicamente, profetizando. Está haciendo una declaración de la cual todos nosotros necesitamos la sangre de Cristo y necesitamos el cuerpo de Cristo. Pero este es el punto que ellos no lo pudieron entender. Y en el contexto lo encontramos que le dijo Jesús, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si lo que les estoy diciendo no les parece, no me aceptan. Recuérdense que a Jesús, el pueblo de Israel, los judíos, no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Para ellos estaba bien un profeta, para ellos estaba bien un maestro, pero que él se hiciese llamar Hijo de Dios, esto era lo que ellos les golpeaba. Y no les golpeaba, hermanos, porque rechazaban a Jesús en sí, sino porque ellos tienen un respeto, tenían un respeto reverente hacia Dios y creían en un solo Dios. Y esto es lo que a ellos les causa problema en ese momento, en el contexto en lo que se está viviendo. Por eso ellos comienzan a llevar la contraria. ¿Cuántos de nosotros aceptamos el reto de aceptar la palabra de Dios? Porque muchas veces la palabra nos confronta a nosotros. ¿O nunca se ha ido usted confrontado por una palabra de acá? ¿Nunca se ha ido usted diciendo, ¿quién le contó al pastor mi problema? Y más si usted le contó su problema a la hermanita que le invitó a la iglesia. Y ya cuando usted viene a la iglesia y el pastor predica y comienza a identificarse usted, y yo se lo conté en confianza.
Y usted comienza a cambiar de colores y dice, yo no la creía así. ¿Para qué no, yo no vuelvo a venir a esta iglesia? ¡Qué vergüenza! Ya saben todo mi problema. No, pues uno ni cuenta se da. Es Dios quien nos está hablando. Pero somos confrontados con esta palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Y llega para partir el alma, para discernir. Entonces, cuando nosotros aceptamos este reto, hermanos, de aceptar esa palabra y de comer esa palabra, aunque sí sea difícil de digerir, pero sabemos que al final traerá un provecho. En Mateo 11:12 dice que el reino de Dios lo arrebatan solo. Y quedarse, hermanos, para recibir un trato es solo de valientes. Porque muchos se corren en los tratos de Dios. Jesús va a tratar esto con ellos, con sus discípulos. Jesús va a hablar con ellos fuertemente y les va a decir, ¿acaso quieren irse ustedes también? Porque cuando esto viene, hermanos, viene a nuestras vidas, ay, cualquiera, hermano, se siente mal, se siente ofendido, y lo único que ve es la puerta de salida, que hay otras iglesias en Milano, y que no solo esta es iglesia, y que no solo aquí hay pastor, también hay otra, y vienen tantos dardos a nuestra mente. Pero cuando tú aceptas el reto de quedarte, Dios te va a formar carácter. No puedes salir huyendo, hermanos, de una predicación, de una plática con tu líder. Tienes que aprender a formarte carácter. Decía nuestro hermano Jorge que él anhela esto, los frutos del Espíritu. Y acá, en eso, se le forma el carácter. Acá, en estos frutos, es donde usted va a ver su carácter. Cuando usted comienza con el primero, ¿cómo venimos de allá afuera? Llenos de odio, de rencor, de amargura, resentimiento, y venimos con tanta defensa y que no, a mí me van a engañar, no, si, ya venimos con la idea, hermanos, de que en la iglesia nos quieren sacar la plata. ¿O no? ¿No venía usted así? Si la primera vez, no me diga que ofrendó. Se metió la mano al bolsillo, pero para agarrárselo, que no se lo sacaran. Pero allí, hermanos, cuando comienza el trato de Dios con nosotros, se nos va a ir formando ese carácter y vamos a ir poniendo en práctica cada uno de los frutos del Espíritu. Y cuando usted los tenga, entonces ya tiene carácter. Le decía en la mañana, carácter no es que nos vamos a enojar y acá. Presencia de Dios lloro porque ya tengo carácter. No, mi hermano, no es eso, sino en cómo nosotros desarrollamos cada uno de los frutos del Espíritu. Todo lo que emprendemos se necesita de valor, ¿o no? Cuando usted se agarra por primera vez el avión, no me diga que estaba llenito de valor. ¿Ah? Algunos no han regresado a su país porque todavía le tienen miedo. Están pensando irse en barco. Se van en agosto, se van a la playa y llevan un bastón. Señor, que se abra el mar para poder ir al Ecuador.
nada, regresan solo con el bastón, no se abren. Tenemos que tener, hermanos, esa valentía. Dice segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que tratar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y someterlos al poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos emprender el camino que Cristo nos ha marcado en esta nueva vida. Es verdad, hermano. La salvación es por gracia. Ahí está. Pero el camino para llegar hasta la salvación, hasta allá donde tenemos que llegar, es largo. Y más si somos jóvenes todavía. Sí, hermano, es que no es un gelato que nos van a regalar. No es algo fácil que podemos lograr. Es la salvación, la vida eterna. Y el enemigo no quiere que usted y yo vayamos a la vida eterna con Cristo. Él quiere que vayamos a estar con Él. ¿Usted quiere estar con Él? ¿Usted se ha dado cuenta que no es fácil seguir a Cristo? ¿Usted se ha dado cuenta en esta porción que hemos leído cuánto ellos dijeron qué difícil es? ¿Se ha dado cuenta que ellos dijeron dura es esta palabra? Ellos seguían a Jesús, iban con... ¿A dónde está Jesús cuando dijo estas palabras? ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿En Jerusalén? ¿Dónde está? Está en Capernaum. Está en la zona donde él creció, donde había mucha duda de lo que él era. Lo habían visto crecer, lo habían visto llevar la leña al padre para trabajar en la carpintería, y que él viniera con palabras de vida eterna no le era fácil para ellos aceptar esto. Si usted nota en el capítulo 7 versículo 3, sus mismos hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Jesús había comenzado o estaba predicando en este periodo, en este tiempo, allá cerca del mar de Galilea, donde muchos de sus discípulos, de los 12 discípulos, eran parte, vivían ahí. Nosotros acá, hermanos, hemos venido a dar golpe, pero cuando usted vaya a su país, a su lugar, y la gente se le va a quedar viendo. Uy, ¿este qué se cree? Si lo hemos visto, ese bichito que andaba corriendo ahí, lo van a decir si es salvadoreño. Sí lo hemos visto cuando iba con el guacal de maíz para el molino. Lo hemos visto, esa bichita, dice, cuando iba al río a lavar. Y hoy dice que es ungida de Dios. Y hoy dice que dirige un ministerio de alabanza. No, no es por ti. Toda esta incredulidad, hermanos, que se movía en el momento en que Cristo predicaba el evangelio. Por eso les dice, vea, por eso les dice, voy a tocar acá este punto. El versículo 31 del capítulo 8, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque de todos, hermanos, de los que aceptaban y seguían a Jesús, muchos se quedaban en el camino. Los más antiguos acá pueden decir cuántas personas han venido y cuántos se han ido.
Puerto de Mare lleva poco tiempo y le puedo decir que he visto pasar gente. Pero cuando se confronta con la palabra, deciden mejor regresar a donde estaban o de donde eran. La mayoría se mueve por sentimientos. La mayoría no le gusta que le exijan o que le corrijan. Usted sí, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? Hablar bajito, ¿verdad? O hablar en sí mismo. En que nadie, yo no sé qué es lo que usted está pensando de mí. Pero Jesús sí lo sabía. Si yo supiera lo que usted está pensando de mí, ya salíamos allá a la calle. ¿Verdad que le dio risa? A ver qué está pensando de mí. Sí, gracias a Dios que no nos ha revelado todo eso, hermano. Si no, ya, en vez del gancho para las yacas, hubieran ganchos para los guantes. Porque después del culto, sí, Jesús conocía, hermanos, el corazón de cada uno de ellos. Por eso les dijo, ¿esto os ofende? Esto es lo que ustedes no pueden digerir. Esto es lo que ustedes no quieren escuchar, que se les hable la verdad, que se les diga las cosas como son. Yo soy el Hijo de Dios. Quieran o no lo quieran aceptar, yo soy el pan de vida. Pero ellos, hermano, tenían este confronto. 63, 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ellos no aceptaban que Jesús había descendido del cielo. Ellos no aceptaban su divinidad, su eternidad. Para ellos era un hombre que había nacido, que era usado por Dios. Pero como fue pasando el tiempo, ellos fueron entendiendo y lo vinieron a entender cuando Jesús murió en la cruz y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Si ustedes la creen, si ustedes la aceptan, tendrán vida. Si ustedes no la aceptan, se van a quedar acá. Se van a volver. Van a seguir su camino. No serán mis discípulos. Pero si ustedes la reciben, alcanzarán vida eterna. Si ustedes la ponen en práctica, serán mis discípulos. ¿Cuánta palabra, hermano, Dios nos ha enviado? ¿Cuánta palabra Dios nos ha dado? ¿Y cuánto difícil es ponerla en práctica? Con todo lo que se nos ha predicado, algunos llevan ya 10, 12, 15 años en el Evangelio. ¿Sabe cómo estuviéramos? Bien santitos. Pero todavía seguimos practicando cosas que se nos ha dicho que ya no las tenemos que hacer, que se nos ha dicho que ya no son buenas para nosotros. Pero se nos vuelve difícil, se nos vuelve complicado dejarlas, porque no hemos sido libres de todo eso.
Somos atraídos, hermano, por lo que el mundo nos ofrece. Somos atraídos por lo que, los dardos que el enemigo nos envía a la mente. No te dejes engañar. El pastor lo que quiere es que tú le creas a él. Y así va pasando el tiempo. Y cuando a usted le llaman al servicio y le dicen tiene que obedecer a este reglamento, a estas cosas, y usted dice, pero no, así no. Si voy a ser esclavo del servicio, no. Yo quiero servir, pero cuando yo pueda. ¿No lo ha dicho usted? Solo yo lo dije. Pero todo esto, hermano, nos ayuda a que se nos vaya formando carácter en nuestro crecimiento. Jesús no se los está diciendo a una gran cantidad de personas, se lo está diciendo a los discípulos que tienen que aceptar la palabra de Dios, tienen que comer la palabra de Dios, tienen que recibirla en su espíritu. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Habrá alguien entre nosotros que no cree? ¿Habrá alguien de nosotros que solo pone la mirada en el hombre y no en que Dios nos puede estar hablando? ¿Habrá alguien de nosotros que esta palabra la está rechazando? ¿Habrá alguien de nosotros que hoy regresará sin llevarse esta palabra en su espíritu? No la creyeron, no era de Dios, no venía de parte de Él. ¿No sucede o no? La incredulidad, hermano, que si me vieren subir a donde estaba primero, le va a sorprender más, les dijo Jesús, a lo que hoy les estoy diciendo. Que hay si ustedes me vieren subir? ¿Qué hay de ustedes si vieren cosas mayores que estas? Mateo 10, 34, 39. Los falsos discípulos o los falsos cristianos se ofenden, hermano, cuando se les habla de tomar decisiones, cuando se les habla de alejarse del pecado, cuando se les habla de alejarse de la comodidad, cuando se les habla de no ser tan mundanos. ¿Qué dice Mateo? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera. Esto sí todavía sigue, ¿verdad? Aquí sí que somos bien fieles. Dice, ya por sí le han escrito que no era. Y vuelva. A la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de. Acá se nos tiene que formar carácter, hermano. Pero ¿cuántos estamos en grado de pagar el precio? ¿Cuántos decidimos, hermano, decir a nuestros padres, perdonen, pero hay un Dios antes que ustedes? Cada cosa en su lugar. No es fácil. No es fácil llevar este conflicto por causa del evangelio dentro de casa. Lo vamos a vivir, hermanos, desde que aceptamos a Cristo. Este es el precio. La salvación es por gracia.
pero hay precios a pagar. ¿Por qué? Porque Cristo nos tiene que formar carácter. Aún a Jesús, hermano, sus discípulos, acabamos de leer el versículo 3, le dijeron, vete para allá donde están tus discípulos, allá ve a hacer lo que sabes hacer. Así nos dicen. Ya vas para la iglesia otra vez y no vas a limpiar el baño y no vas a hacer limpieza. Hay que ir a hacer la espesa, hay que sacar la basura. Solo en la iglesia quiere pasar. Y se vuelve, hermanos, un ambiente muy difícil. Siga. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sucede? ¿Existe en el cristiano eso? Yo no tengo hijos. Pero sí le digo, cuando tenía que dejar a mi esposa, se me ponía rebelde. Ya vas para la iglesia otra vez. Y vivíamos lejos, hermano. Ya vivo lejos todavía, pero antes vivía más lejos y no teníamos vehículo. Los cultos antes eran a la 1. ¿Quién se acuerda cuando los cultos eran a la 1? A la 1 de la tarde. Yo salía de la casa a las 10 de la mañana para llegar a la 1. Venía llegando acá a las 12:30, 12:40 al Capolini. El culto terminaba a las 5. Llegaba a la casa a las 7, 7:30 de la noche. Se fue todo el domingo. Y si ella se quedaba molesta, ¿usted cree que él iba a hallar contenta? Mire, de la puerta, ya me voy. ¿Te vas a ir? Sí. No sé si me vas a hallar. ¿A dónde vas a ir? No sé, pero no sé si me vas a hallar. ¿Qué hace uno? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Llegaba al cortil. Espera, me voy a ir. Y ya se venía. Por un año estuvo visitando la iglesia. Pero todos los domingos, hermano, había que pasar este proceso. Hasta que aceptó a Cristo. Entonces ya ella se levantaba y sabía que tenía que venir a la iglesia. Pero Dios nos tiene que formar carácter. ¿A dónde nosotros queremos ir? ¿A dónde estamos, hermanos? Puesta, ¿dónde está nuestra mirada puesta? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Cuál es su cruz, hermano? Yo tengo mi cruz. ¿Usted tiene su cruz? No la que se llama cruz. Los hermanos ya andan viendo a ver si hay alguien que se llame cruz. Hay una cruz, hay un peso, algo que tenemos que cargar. Esa es mi esposa. Llegó tarde. Ya terminó.
Pero sí, hermanos, hay una cruz que llevamos. Muchos dicen, ay, es que los jóvenes tienen una cruz que pobrecitos. No, también el casado tiene su cruz. Todos tenemos una cruz, hermano, pero tenemos que ser fuertes a llevarla. Jesús tomó su cruz y la tomó en salida. En salida, que cada uno tome su cruz y vamos detrás de él, al paso de él. ¿Verdad que sí? Salvo por gracia, hermano. Salvo por gracia, ya vamos alcanzando esa salvación que Él nos ha dado, ese regalo, ese don que habla Efesios. Pero en el camino se nos tiene que formar este carácter. Si ya se nos dio, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Dice que el don que Dios nos ha dado de salvación es por gracia. Póngalo, Efesios 2, 8, 10. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. Recuérdese que yo no le estoy hablando de obras que nos van a ayudar a la salvación, sino de obras que nos caracterizan como hijos de Dios y que estamos en grado de pagar el precio. Que se nos ha formado carácter, que no somos llorones, que no somos niños caprichosos diciendo esto no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer y basta. No. Dios dio a su Hijo unigénito para salvación nuestra. Y Jesús vino a hacer un trabajo y nos vino a enseñar cómo se hace. Nosotros no podemos llevar un evangelio, hermanos, cómodo. ¿Cuánto Cristo sufrió en todo el periodo que estuvo en la tierra? Caminaba. Dice, algunos historiadores dicen que Jesús caminó en su ministerio, en su vida, en el tiempo que estuvo en la tierra, aproximadamente lo que tiene de circunferencia la tierra, a pie. Los viajes que hizo de Jerusalén a Galilea, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Egipto, en todas las partes donde él se movió, anduvo siempre viajando, caminando, y según cálculos, él caminó aproximadamente ese percurso. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Usted llega al Capolínea, no hay nadie que me pueda venir a traer. De ahí para acá, hermano. Yo vengo a servir, pero si me vienen a traer al Capolínea, hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que se nos tiene que ir formando en nuestra vida. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Hoy son Maranata en todo Milano,
porque no quieren, hermanos, someterse a una disciplina, a un reglamento. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis? ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso irlos también? Y si hoy nos dice el Señor así, ¿queréis acaso irlos también vosotros? ¿Sentimos que la palabra es dura para nosotros? ¿Sentimos que esto no es para que nos hablen así? Estos son golpes de gracia, hermano. Son parte de los exámenes que tenemos que hacernos. Toda carrera en la vida secular tiene un examen al final. Los que presentan tesis, los que tienen que defender. Nosotros, hermanos, ¿qué estamos defendiendo? ¿Defendemos nuestra fe? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Los que estudian en el instituto, ¿cómo se defiende la fe? ¿Qué es apologética? La defensa de nuestra fe. ¿Y cómo se puede defender esa fe? ¿Cómo se defiende esa fe? ¿Solo con la Biblia? ¿Con qué se defiende la fe? ¿Se puede defender con la ciencia? ¿Se puede defender con la naturaleza? ¿Se puede defender con el testimonio nuestro? Hay muchas maneras de defender nuestra fe. Pero si no se nos ha formado carácter, si no hemos, hermano, aprendido a vivir el evangelio, ¿cómo lo vamos a defender? ¿Cómo vamos a defender algo que a nosotros nos queda borroso, dudoso? Por eso yo le hacía de introducción: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo debo de vivir el evangelio porque lo he conocido, lo he aprendido, lo estoy viviendo. Sé lo que Cristo ha hecho en mi vida. Sé lo que la Biblia dice de la vida eterna. Sé lo que la Biblia habla de la fe. Sé lo que la Biblia habla de Dios. Sé lo que la ciencia habla de Dios. Sé lo que la naturaleza habla de Dios. No podemos, hermanos, ser cristianitos. Bueno, muchos nos hacemos llamar cristianos solo de título. Solo de título. Les decía en la mañana, usted llama a ciertas personas, o si tienen que llenar ciertos documentos y tiene que describir de qué religión es: cristiano evangélico. ¿Y cuándo vino a la iglesia? El año pasado. ¿Qué servicio desempeña en la iglesia? Ninguno. Pero nos llamamos cristianos. No somos nada de diferente, hermano, al catolicismo. Mucho católico no conoce la palabra de Dios y se hace llamar católico. Bueno, tanto así que el católico a nosotros nos llama cristianos ignorantes.
porque lo único que hacemos cuando somos confrontados, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y no pasamos de ahí. El buen discípulo reconoce su maestro, y toda palabra, hermanos, que salía de la boca de Jesús. Vea Juan 8:37. Juan 8:37. Ellos no les parecía. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no la reciben, no la aceptan, no quieren escucharla. Por eso es dura. Versículo 43, siempre ahí mismo. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois. Este era el lenguaje que Jesús les predicaba, y por eso ellos mejor decidían volver atrás. Por eso ellos mejor decían: no, dura es esta palabra. ¿Y qué vamos a andar haciendo? Ni que fuéramos, ¿cómo se llama? El que le gusta solo el maltrato. Ajá. Ya van a que el pastor te regañe otra vez. No, mejor ya no voy. No soy ni masoquista, dicen. Lucas 8:11-15. Ya estoy terminando, hermano. Yo soy de pocas palabras. El buen discípulo guarda la palabra. ¿Sí o no? El buen discípulo da frutos. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El que recibe la palabra, no los que no la recibían. Y los de junto al camino son los que oyen. Junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón. Por eso le decía, ¿cuánta palabra hemos recibido, hermanos, en 10, 5, 15, 20 años? Yo no sé cuántos años lleven el evangelio, pero nada de eso practica, porque viene el enemigo y... Bueno, hay unos que les da sueñito durante la predicación. Porque ahí viene el enemigo, hermanos. Y se van a acomodar, sienten la mano, sienten la almohadita que les pone así. Y se van durmiendo. Porque él no quiere que usted escuche la palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Cuál es con cuál oído me está escuchando a mí y con cuál está escuchando al diablo? Con los dos, dice. ¿Me escucha a mí o al diablo? Siga. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, no tienen fundamento. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, dura es la palabra. Yo no sé, no sé si usted se ha fijado, hay personas que pasan todo el año en la iglesia, y ya cuando viene el periodo de los bautismos, tienen que pasar los estudios. Algunos entran al estudio, pero a la hora del bautismo,
brillan por su ausencia. Y usted los llama y los busca. Y por acá yo veía que el hermano pasaba por acá y se le va a esperarlo, nada. Se desaparecen. Ya después de 2, 3 meses que han pasado los bautismos. A ver si todavía escuchan de bautismo. Porque el confesar a Cristo públicamente es un examen de prueba si verdaderamente hemos sido libres. Hay muchas personas que están más nerviosos y tienen más problema en lo que van a decir que pasar por las aguas. Que pasar por las aguas es un compromiso más grande. Están ahí temblando, no porque tienen que bautizarse y todo lo que el proceso que viene después, no, por lo que van a testificar. Ese es el problema más grande y esa es la prueba que ellos no logran pasar. Más, siga. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Hay de esos en la iglesia? Que todavía se les tiene que formar carácter en dejar horas de trabajo y servirle. Están más afanados en las riquezas, están más afanados en hacer platita para las vacaciones. Ya están haciendo cuenta, algunos ya hasta prenotaron el billete. Unos solo están esperando que termine el IBEA. Con el IBEA se van y con el IBEA regresan. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y hoy la han recibido. Y hoy van a dar fruto. Y van a perseverar en ella. Tanto que no se van a ir porque van a pensar que los demás están pensando que se van porque dura la palabra. Acá se van a quedar de una sola vez. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlos también vosotros? Le respondió: Señor. Esto me llamó la atención. Siempre Pedrito tomándose la responsabilidad de los demás. Él no habló por sí, porque si él hubiese hablado solo por sí, hubiera dicho: Señor, voy a ir. Si solo tú me puedes dar palabras de vida eterna. Pero él dijo: ¿a quién iremos? Ahí los demás diciéndole: no, tiene razón el Señor. Decirle que le vamos a seguir. Decirle que no le va a dejar. Decirle que vamos a obedecer. Decirle que le vamos a servir. Decirle que tiene razón lo que está diciendo. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Póngase sobre sus pies. Nosotros hemos creído, hermanos, en Cristo Jesús. Hemos creído que Él es el Hijo del Dios viviente. Hemos creído en que Él nos está formando carácter. Hemos creído en que Él nos ha llamado a llevar frutos. ¿Es esto lo que Dios quiere de nosotros? Que llevemos fruto y fruto en abundancia. Es una palabra, hermanos, que es muy reconocida: por sus frutos los conoceréis. Y esto tiene que ver acá. Ahí están. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Estamos amando? ¿Vivimos con gozo? ¿Tenemos paz?
¿Tenemos paciencia? ¿Sabemos soportarnos unos con otros? ¿Somos benignos? ¿Tenemos mansedumbre para soportar los tratos de Dios? ¿Para soportar los tratos de los hombres como si vinieran de Dios? ¿Aceptamos la palabra con gozo, con alegría? ¿Cómo está nuestro carácter? Hágase un poquito de examen. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Amén, del 1 al 10. ¿Hemos alcanzado lo que Dios ha puesto en nuestros corazones? Un examen del 1 al 10. La santidad, ¿cómo la estamos viviendo? Es parte del carácter. Dominio propio. Poder decir a las cosas del mundo no. Poder decir un poquito de tiempo al teléfono no. Hemos caído en la tecnología que nos ha robado el tiempo. Fíjese que no, la tecnología no es malo, pero muchas veces no la usamos en la mano. La mayor parte pasamos en cosas que no traen provecho. Si usáramos la tecnología para provecho del tú, las cosas cambiarían. ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está nuestra integridad delante de Dios? Todas estas son cosas, hermanos, que son probadas en el carácter del cristiano. En la mañana cuando usted se levanta, ¿tuvo carácter para levantarse 5 o 10 minutos antes de su horario normal para orar? ¿Tuvo para antes de acostarse leer la palabra de Dios y orar? Este es el discípulo de Cristo. Si nosotros estamos viviendo con gente inconversa, ellos nos ven, hermano, y ellos saben que todo cristiano debe de comportarse diferentemente, pero cuando ven nuestro comportamiento, dicen: es igual a nosotros, vive como nosotros. Es triste, hermano. A nosotros los pastores nos llegan esos comentarios de personas que conviven con cristianos y dicen: no, pero si usted lo escuchara hablar su lenguaje, pero si usted lo viera cómo se comporta cuando está con los amigos, falta de carácter. Los jóvenes necesitamos, hermano, que se nos imprima el evangelio dentro y que de adentro salga hacia afuera, y poder así alcanzar a otra persona por un testimonio. Cuando usted ve a José, cuando usted ve a Daniel, eran diferentes ante todos los demás. Nosotros nos confundimos entre las multitudes en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. Hay muchas cosas de nosotros que tienen que ser, es falta de carácter, de formación a lo que la palabra de Dios nos demanda. Cierre sus ojos.
Le decimos: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios,